HD en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. 7 con 7 minutos en Radio Colosal. Bueno, y está con nosotros y saludo de la manera más comedida al señor doctor Paulo Jordán. Buenos días, doctor, bienvenido. Varios temas. Creo que los más importantes en este instante van a correr a cargo de lo que pueda ser la asamblea con María Paula Romo. Ayer decía Santiago Basabe, si María Paula es, ¿cómo diríamos?, defenestrada del cargo. Si a ella la sacan del gobierno, la pregunta es, ¿y ahora sin María Paula quién va a gobernar? Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es tu criterio? Buenos días, Fernando. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los amigos que siempre están con nosotros con Colosal, en Ambato, Tungurahua, Ecuador y el mundo. Bueno, se le pondría un poco complejo al gobierno de Moreno, ¿no? Porque es innegable decir lo contrario. María Paula Romo ha sido, más que ministro de gobierno, ha sido quien ha movido el gobierno de Moreno, quien ha sido muy frontal en muchos temas, ha tenido mucha capacidad, mucha habilidad también para poder afrontar graves problemas que ha pasado este gobierno. Porque hay que también manifestar que este gobierno ha tenido muchos inconvenientes, muchos problemas, además del tema económico, además del tema de la pandemia, un tema político bastante difícil. Ese tema de alguna manera haber transitado de un correísmo radical, de un correísmo cerrado, de un correísmo que nos llevaba a hacer Venezuela, algo hemos cambiado y creo que ese es el camino para poder dejar atrás todo esto, ¿no? Y eso ha sido difícil para el gobierno de Moreno, ha sido difícil para quienes han estado alrededor. María Paula Romo ha sido el ojo más visto y ha sido la persona que ha dado la cara en los momentos más gravitantes. El hecho de que Moreno tenga una imposibilidad, una discapacidad física, no le ha permitido tener esa habilidad, esa posibilidad de movilizarse, de estar en un lado, de estar en otro lado. Eso lo ha hecho la ministra de Gobierno. Ha cometido varios errores también, hay que decirlo. Está involucrada en el tema de los repartos de los hospitales. Pero también tenemos que aceptar que en el mes de octubre, cuando se dio la movilización indígena, de la cual acabamos de cumplir un año, yo creo que lo manejó bastante bien. Fue un tema muy difícil para los ecuatorianos, un tema que si no se manejaba con bastante prudencia, con bastante sabiduría, se hubiera podido escapar de las manos y a lo mejor hubiera habido muchísimos más muertos y ahorita habríamos estado en más problemas, ¿no? A eso obviamente también había que esperar que haya una buena actuación de la justicia, una buena actuación de la fiscalía a fin de establecer los responsables, ¿no? Así como a lo mejor pudo haber habido excesos de la fuerza pública, que a mi criterio también actuó de una manera bastante moderada. Ante tantos actos de violencia, yo creo que fue buena la actuación de la policía. Pero María Paula Romo tendrá que ser juzgada. Lo que ella pide ahora es que sea recibida en la asamblea en pleno, en forma presencial, que también considero que es prudente, porque nosotros hemos sido partícipes de varias reuniones a través de los medios digitales, a través de Teams, Zoom, WhatsApp, o como se quiera llamar. No es la misma cosa, ¿no? Es una persona que además de eso le gusta enfrentarnos, confrontar. Y eso va a ser bueno porque de alguna manera va a salir a la luz pública algunas cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Bueno, y por cierto, ya le dijeron ayer a María Paula de que no, de que tiene que ser vía telemática, así que ella ya no le quedó más, ya aceptó aquello de que tiene que ser vía telemática. Uno de los temas en los que ella se sostiene es que le pueden preguntar cualquier cosa y está dispuesta a responder, pero lo que ella dice es el juzgamiento es por el 30S, por lo que pasó, perdón, 30S, me pierdo, por lo que pasó en octubre, por lo que pasó en octubre. Y ella insiste que no se puede tocar el tema de los hospitales y el resto, y es abogada, y es ex legisladora, y conoce al revés y al derecho las leyes. Así que creo que en esta ocasión
El asunto tendrá que ser que se juzgue por este tema. Y yo en ese momento yo no le veo eh, motivo para censura para ella por cómo actuó la policía y los militares en la paralización de octubre. Yo creo que fue bastante tinoso el trabajo de policía y militares. Eso hay que reconocerlo. Inclusive fue demasiado permisivo en determinadas áreas, en determinadas acciones. Ese es uno de los temas, ¿no? Sí, lo que tú dices comparto plenamente, porque si nosotros analizamos, Fernando, la violencia con que se actuó, el vandalismo con el que se actuó, los intereses que había detrás de estas movilizaciones. Tú en varias ocasiones has manifestado lo que dijo Salvador Quispe, que ellos prácticamente habían perdido el control de las manifestaciones y las luchas. Se incendiaron un montón de edificios, se atacó a la propiedad privada, se violentó los derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos, a quitarnos la posibilidad de poder trabajar, de poder salir a la calle. Incluso aquí en Ambato tuvimos el problema que se nos quitó el agua. No pudimos movilizarnos libremente como manda la Constitución. Vimos mucha violencia en un sector que estuvo mezclado con intereses políticos. El único deseo y la única aspiración de estos grupos era sacar a Moreno del poder. Y eso está penado por la ley. A más de los hechos violentos, ¿no? A más de las pérdidas económicas que hubo, que son graves también, hubo intereses políticos. Lastimosamente. Como hemos visto hasta ahora, la justicia no tiene detenidos. No se ha juzgado a ninguno todavía. Cuando creemos, después de todos estos hechos violentos, en los que, como tú dices, la policía actuó con bastante mesura. Porque caso contrario, dado el grado de violencia que nosotros vimos en los alrededores de la Casa de la Cultura y del edificio de la Contraloría y en varias calles de Quito, creo que pudo haber sido unos resultados fatales, ¿no? Creo que pudo haber habido muchos más muertos. Entonces ahí se ve una mano muy, muy sutil, muy hábil manejadamente por la ministra de Gobierno y creo que por la policía, que fue bastante acertada, pese a haber habido a lo mejor víctimas, no haber habido muertos o fallecidos. Pero hay que decirle claramente que tal vez tuvo intereses políticos. Y no Ese les es, ha interesado el país. esa es una verdad. Y la pregunta es, y bueno, ¿qué ha pasado? Ha transcurrido un año, ha decurrido un año y no hay nadie detenido. ¿Qué pasa con la fiscal? O sea, ¿quién está a cargo de todos estos temas? No le puedo culpar de todo, no le puedo reclamar de todo a la señora Diana Salazar Méndez, no. O sea, pero bueno, alguien tiene que respondernos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo. O sea, hay ciudadanos de primera, de tercera y hay intocables también. Ese es el mayor problema que tenemos en el país, Fernando. La ley no es para todos en forma equitativa, en forma igual. Quisiéramos que todos respondamos por, por nuestras actuaciones. Aquí hubieron figuras y rostros visibles. Ahí tenemos el caso de este señor Vargas, tenemos el caso del señor Riza. Acuérdate en la Casa de la Cultura lo que dijo Vargas, que llamó a la insurrección. Y Acuérdate es un delito, ese es un delito. cuando le trata despóticamente a este militar, pues acuérdate que dice que hemos mandado a cerrar las llaves del petróleo. Se llamaba la insubordinación, se llamaba a montar al gobierno Moreno. Y este ciudadano está libre y campante y llama y anda amenazando que va a haber un octubre más fuerte. Imagínate la ignorancia de esta gente. Este otro señor dice, igual anda. Creo que si en el país no estamos dispuestos a cumplir la ley y las normas, aquí no debe haber vacas sagradas. Yo creo que después de un año que ha transcurrido ante estos hechos violentos, ante estos hechos que solo ha beneficiado o ha querido beneficiar a unos pocos, como ecuatorianos debemos denigrar esto. Venga de donde venga, la violencia no es buena, eso no va a solucionar los problemas de los ecuatorianos, entendamos. Lo que pasó hace más de 500 años, nosotros como ecuatorianos lamentamos, como seres humanos lamentamos
que los españoles hayan venido y hayan saqueado al país, que hayan destruido a nuestra cultura, a nuestros indígenas, pero hay que superarlo, ¿no? Creo que Oye, los indígenas... pero ahí viene una pregunta, ¿qué cultura? Porque nuestra cultura original es la Quitus, ¿no es cierto? Y ellos Así fueron es. conquistados por los incas que destruyeron todo, ¿o no? O sea, ¿de qué Bueno, estamos hablando? ¿De había qué que estamos distinción. hablando? Porque si vamos al estricto tema de la historia, o sea, en ese instante estábamos conquistados por los incas. Y creo que al pueblo no le gustaba nada, porque imagínate tú puedes creer que 200 personas que llegan en tres carabelas, que no conocían el territorio, que no conocían el idioma, de pronto van a ganarle a un pueblo guerrero formado por miles de personas. Un pueblo eminentemente guerrero, un pueblo conquistador como los incas. O sea, aquí hay muchos de los temas. Recordemos que hubieron traiciones a los incas, así se lo consideró siempre, a Felipillo, que era el que hacía de intérprete y todo. Pero mira, todo esto conlleva una serie de cosas que no se analizan. Por ejemplo, el pretender tumbar el monumento a Isabel la Católica. Cuando Isabel la Católica, la reina de España, en ese año, en ese tiempo, en el año 1500 determinó que las tierras conquistadas le seguían perteneciendo a sus legítimos dueños, no a los españoles que conquistaron, sino a los nativos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ella abolió además la esclavitud. Y hay que recordar que nuestros antepasados, no eran esclavos de los españoles, pues, sino eran esclavos de los mestizos, que se adueñaron de las tierras. De ahí viene todo este tema, o sea, es simplemente cuestión de recordar el asunto y saber la historia. Lo que pasa es que si no se sabe la historia, es fácil condenar directamente a los españoles que cometieron una serie de desafueros y todo. Es verdad. Cierto que vinieron y les engañaron y se llevaron el oro a cambio de baratijas, de espejuelos, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos de la verdadera historia. O sea, nos guste o no nos guste, es parte de nuestra historia. Eso ocurrió hace 500 años. Somos mestizos. Es decir, una parte de nosotros, de nuestra sangre, es sangre española, aunque lo quieran negar. Y uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estos odios? Ya pasaron 500 años. La situación es ahora diversa, diferente. ¿Por qué seguimos incubando odios? Yo creo que más que odio, Fernando, lo que tú dices nos debería llevar a reflexionar, a conversar, a hacer unas mesas de diálogo para superar esto, ¿no? Pero aquí vemos un grupo de miserables que no les interesa el país, sino sus propios intereses. Porque, ¿qué han hecho por su propia gente? Pues, dime si ellos tienen el mismo tratamiento que los pobres indígenas que están en los cerros, que están en los páramos, ¿no? No, no, Ellos tienen el mismo nivel de vida. no. Ellos tienen avionetas, camionetas. Ellos pueden viajar al extranjero. No, ellos son responsables de lo que ha pasado con la generalidad. Es como nosotros, que somos mestizos, mezcla de indio Con con español blanco, o con blanco, sí. con lo que sea. Somos tan indios como el resto. Y a nosotros también nos han robado y nos han explotado los que tienen el poder. Igual pasa con los indígenas. Pero creo que más allá de eso, Fernando, creo que debemos superar esto. Creo que ya después, como tú dices, después de 500 años, ya pues no podemos vivir en ese dolor, en esa amargura. Al contrario, eso nos debería llevar para analizar y para trabajar con propuestas, ¿no? Hagamos el país algo mejor. No podemos responder a un grupo de miserables políticos que tienen su interés de regresar y adueñarse del poder. Son los políticos que apoyan a Venezuela. Vean Pero lo que hay pasa en varios temas que no Venezuela. podemos dejar de seguir. Por ejemplo, la denuncia de Salvador Quispe. Él da un nombre, Dimitri Madrid. Me dicen que es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, dice Salvador Quispe. Y sí, Dimitri Madrid escribe un libro junto con Leonidas Issa y que fueron a presentarlo hace 3 semanas en Estados Unidos. Un libro desde sus ideas. ¿Y qué dice Salvador Quispe? Es un Mariátegui.
y que hay varios. O sea, primero tenemos que saber cuáles son los varios Mariáteguis y qué puesto tienen. O sea, empleados del Estado, imagínate lo peligroso que un decano de comunicación esté alentando algo como el paro del año anterior. O sea, ¿cómo están formando a los estudiantes de comunicación? Este es uno de estos temas. Las universidades que acogieron al sector indígena y abrieron sus puertas como su casa. Yo quiero preguntarte si tú tienes alguna necesidad, si tienes algún problema en Quito, en Guayaquil, en donde sea, tú puedes ir a una universidad para quedarte allí, que te acojan como que fuera vivienda, hotel, etcétera, etcétera. O sea, ¿te parece lógico? Y no se ha hecho nada. Y no se hace nada, y más bien se los aplaude, y más bien se dice que ellos se prestaron para que ahí en sus sitios sean zona de paz. ¿Quién declara que sea zona de paz? O sea, ¿quiénes son ellos para declarar el territorio ecuatoriano, parte de un territorio ecuatoriano, zona de paz? Muchos se quejan, dicen, no, es que atacaron a mujeres, a niños, a ancianos. ¿Y para qué fueron llevando a mujeres, niños y ancianos? Para ponerles como carne de cañón en medio de la manifestación, en medio de la marcha. Si salieron con lanzas, si fueron con toda la violencia, ¿qué querían? ¿Que les reciban con rosas? La verdad, pero ahí hubo mucha irresponsabilidad de estos actores políticos, de este sector indígena, que tiene una mala orientación. Aceptemos que tras de esto había mucho interés político, un afán desmedido por el poder. Aquí nuestros indígenas, aquí nuestra clase política, no es que le interesa el más pobre, no es que le interesas tú, no es que le intereso yo, o no les interesa que el país avance. Lo que les interesa es contar y captar el poder. Yo no entiendo cómo es que aquí nuestra sociedad nos da cuenta, no nos vemos, no nos reflejados lo que pasa en Venezuela, imagínate. Un país tan rico, fabuloso, vino un pícaro, un sujeto con cierto carisma, a ofrecer maravillas, ¿no? A ofrecer igualdad, a ofrecer que van a quitar a los ricos. Y finalmente terminan en las circunstancias que están ahora. Absoluta pobreza, miseria, sin empleo, Miseria, sin trabajo, sin qué comer. sin libertad, sin poder hablar, o sea, Con un peor sueldo de lo básico de 93 centavos de dólar al mes. 93 centavos de dólar al mes ganan. que nuestros políticos tienen que reflexionar. Yo creo que nuestra clase política, nosotros como ciudadanos, si realmente queremos construir una mejor sociedad, una sociedad más próspera, más justa, más solidaria, más equitativa, tenemos que trabajar, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que producir, tenemos que crear también a lo mejor una clase productiva, empresarial, un poco más solidaria, un poco más justa. Pero si irnos a la violencia, incendiar el país, enfrentarnos ecuatorianos contra ecuatorianos, eso tampoco nos va a llevar a solucionar los problemas. Lo que nos va a llevar es a empobrecernos más, para que saquen ventaja unos pocos sinvergüenzas, unos pocos miserables que quieren atrás de esto contar el poder. No es justo, no es justo, primero. Creo que todo lo que ha pasado hace 500 años ya deberíamos irlo superando. Mira, A lo me mejor quedo pensando en varios temas que no se conocían, porque si bien Isa y Madrid han sacado un libro, María Paula también saca otro libro, pues, sobre el mismo tema, sobre lo que ocurrió en octubre. Y en el libro de María Paula Romo aparecen 4 datos que no los conocía nadie. Uno de unas cooperativas que están instruyendo que se detengan los cobros mientras termine el paro, para los que participan obviamente en esto. Otro de un sector del oriente, un documento, porque están los documentos en el libro, fotocopias de los documentos, en que están indicando que van a tomar hasta las vidas de algunas personas. Y uno termina diciendo, bueno, esta es una amenaza de muerte, pues, y era parte de la marcha de la movilización, y eran documentos que no se conocieron, y que los revela recién en su libro la ministra de Gobierno.
Y uno termina diciendo, ¿y por qué no lo reveló a la fiscalía primero? Porque eso es lo concerniente y lo conveniente, pues, porque es un material realmente sorprendente el que en 4 ítems eran desconocidos por todos y que los hace saber la ministra. No, Fernando, considero que ahora debe actuar la inteligencia del gobierno. Pues hay un ministerio de inteligencia. Sí, pero ya sabes quién está, pues, en el Ministerio de Gobierno. Oye, El ejército, la policía ya tiene que investigar todo esto. Nosotros como ecuatorianos no podemos permitir otro octubre más fuerte, o como quiera. Sí, hay 3 ignorantes que son la cabeza de esto. y Yo no, respeto mucho al pueblo indígena, nosotros respetamos mucho a los campesinos, uno mismo ha sido campesino. Nosotros somos tan indios como el resto, entiendan, masacrándonos, enfrentándonos, confrontando, destruyendo las ciudades, destruyendo la economía, destruyendo el país. ¿Van a mejorar el país? ¿Van a lograr la tan ansiada, a lo mejor, inconformidad que tienen ahora? No creo. Lleguemos al diálogo, lleguemos a conversar, busquemos las soluciones para el país. Vivimos una situación económica tan crítica, tan difícil. ¿O es que a estos miserables no les interesa el país? ¿O es que a esta gente no les interesa el país? Solo les interesa el poder. No creo. Pongámonos la mano en el pecho. Hay tanta gente desesperada buscando empleo, buscando trabajo y no tenemos soluciones para eso. El Estado está sin recursos económicos, la caja fiscal endeudada, el gobierno endeudándose cada vez más y no buscamos soluciones a eso. Y un par de sinvergüenzas, un par de miserables buscando otra vez alterar el orden constitucional, buscando por sus intereses otra vez buscar confrontar a ecuatorianos. y lo peor es que Vargas probablemente será candidato. Será candidato. Y uno termina diciendo, bueno, este es el colmo. Y probablemente será asambleísta, porque ese es el pueblo que tenemos. Ese es el pueblo que tenemos. Discúlpeme, yo no quiero ofender a nadie, pero ¿cómo puede ser posible que esta gente primero sea candidato? Originalmente se dijo que no, que iba a Salvador Quispe, pero a Salvador Quispe lo acaba de sacar el CNE, puesto que estaba debiendo pensiones alimenticias. O sea, eso es el colmo. Perdóname, pero eso es el colmo. El señor Quispe no puede hacerle esto al movimiento indígena. Si él tenía algún problema, pues deje que elijan a otro. Porque ahora va a entrar por la ventana como sea Vargas. Ya lo vas a ver. Fernando, creo que es el momento de que este consejero del Consejo Nacional Electoral, Cabrera, se establezca de dónde mismo es, pues, ¿no? Si es social cristiano o no es social cristiano. Bueno, y los social cristianos aquí van a apoyar, pues, ¿no? ¿Están Mira, con Lazo o no están con Lazo? a ver, seamos claros. El Partido Social Cristiano se ubica donde le da la gana. No es de derecha, se ubica donde le conviene. Mira, en esta semana, antier, fue elegido José Serrano Salgado, presidente de la Comisión de Justicia, en reemplazo de Jimena Peña, que salió como candidata a la presidencia de la República. ¿Sabes quién votó por él? Sí, sí. El asambleísta por Tungurahua, el doctor Torres, hijo, Esteban Torres, votó por el señor José Serrano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y es social cristiano? ¿Es de Alianza País? ¿Es correísta? ¿Qué mismo es pues el señor doctor Esteban Torres? Que quiere además la reelección. O sea, quiere la reelección, por lo menos muestre algo de coherencia, pues. O sea, estamos viendo que hacen lo que quieren cuando quieren. Y entonces uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? Yo con el doctor Torres, con Esteban, he coincidido en muchos temas que me ha parecido un buen trabajo, por ejemplo, el asunto del COS. Siempre estuvo en contra del Código Orgánico de la Salud, pero en esto, o sea, votar con el correísmo, bueno, ¿qué nos está pasando? Pues Lo que sucede en política, Fernando, es increíble para todos los ecuatorianos. A veces no entendemos, ¿no? Y para los que estamos interesados en saber cómo va evolucionando el tema político del país, ¿no? A veces
queremos llenarnos de optimismo y deseos de que el país siga adelante, pero cuando vemos estas cosas y cuando vemos que nuestra clase política no le interesa el país, porque eso hay que decirlo clarito, y ahora tengamos este sistema de partidos políticos débil, donde solo les interesa a ellos llenarse los bolsillos y llenar sus intereses mezquinos, cuando la política no representa aquello. La política, la buena política habla de que tú te intereses por los más pobres, por lo que desea la colectividad. Pero aquí vemos un poco de gente que solo le interesa lo suyo, llenarse sus bolsillos, seguir en el poder y poco les interesa el resto, ¿no? Vemos una gran Y cantidad ojo, de desequilibrio. ojo, no son solo los indígenas, no solo es Vargas de Isa quien jale el agua a su molino. No solo es el ex prefecto de la SUAY quien jale el agua a su molino. Mira, político joven de derecha, del Partido Social Cristiano, votando increíblemente como quiere. Y es el Partido Social Cristiano el mismo que nos pone como candidatos a Hilda Murillo en Guayaquil, el que nos pone de candidatos a una comentarista de fútbol de Quito, que todavía manda a ubicarse al pueblo, que ella no tiene la culpa de tener, como dice, aspiraciones en la vida. Bueno, pero primero, ni siquiera sabe escribir. Después nos da vergüenza que simplemente por tener un físico agradable, entre comillas, así dicen, o sea, por tener talento de televisión, bueno, pues hay que aguantarles, oírles y escuchar que hasta mande a callar a la gente que la critica. Y el Partido Social Cristiano ha dicho misa, se ha quedado callado, no ha dicho nada en absoluto. Cuando por lógica, lo primero que ya vio confrontando a la señorita era sacarle de la lista. Pero no, o sea, todo el mundo jala el agua a su molino. Hablamos de la izquierda, hablamos de los señores que supuestamente son de derecha, hablamos de los que quieran, porque simplemente hacen lo que les da la gana. El país simplemente les vale a ellos. Bueno, es lamentable, ¿no?, que todo esto encontramos. Nosotros hemos dicho, hablando con mucha claridad, no de ahora, hace mucho tiempo, que el Partido Social Cristiano estaba más cercano al correísmo que a cualquier otra tienda política, ¿no? Pero es el momento que se desenmascaren, pues, ¿no? Que hablen realmente con quién mismo están o con quién van a ir. Porque en el país, como se van dando las cosas, Fernando, tenemos dos o tres opciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Una que está del centro a la derecha y del otro del centro a la izquierda. Posiblemente se va a poner bien duro porque tenemos en la izquierda dos opciones. La que sobreviva tendrá que enfrentarse a lo mejor a la opción de la derecha. Si queremos la izquierda, nos espera el camino de Venezuela, el camino de la pobreza, el camino del subdesarrollo, el camino de ser miserables, con el respeto que tenemos al pueblo venezolano, pero es lo que está pasando ahora. Pero en eso tenemos que tener cuidado, Paulo. Tenemos que tener cuidado, porque esto estamos nosotros repitiendo lo que pasó en Ambato, lo que nos vendieron las encuestas. El señor ingeniero Luis Amoroso, el señor doctor Luis Fernando Torres o el doctor Javier Altamirano. Eso nos vendieron las encuestadoras y terminó ganando el que menos esperaba, entre comillas aquello. No es que estemos en contra de nadie, pero ocurrió ya así. Ahora nos dicen lo mismo. El tema está entre Lazo, entre Yacu y entre el títere. A ver, no creo que nadie en su sano juicio vaya a votar por el títere. No lo creo, no lo creo. Mucha gente dice, no, es que tiene el 45%. El 45% del 20%, que son los que tienen decidido votar. ¿Cuál es ese 20%? El correísmo. Entonces significa que tiene apenas el 9% y no tendrá más. Y no tendrá más. Eso es fijo. O sea, no me vengan con otro cuento porque eso no es cierto. El 80% de la población en este instante no ha decidido por quién votar porque no sabe exactamente quiénes son todavía todos los candidatos. Así que no me vengan con ese cuento. Que el señor Pérez, el señor Carlos Ranulfo Pérez, alias Yacu, dice que él tiene enorme posibilidad. ¿En dónde? ¿Quién va a votar por ellos? ¿Guayaquil votará por ellos? Hemos escuchado en estos días
a los guayaquileños que inclusive hace 15 días hicieron un simulacro de defensa de su ciudad. Y Carlos Vera decía ayer que justamente ese simulacro es para repeler a los indígenas. Lo decía ayer con todas las letras. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y quién va a votar por ellos? ¿Aquí crees que en Ambato vamos a votar por los que nos dejaron sin agua, por lo que no nos permitieron trabajar? Aquí se habla muchísimo del poder del sector indígena. ¿Cuál poder? Lourdes Tibán no pudo ganar en Salcedo. No pudo ganar. De aquí a 45 minutos, una simple alcaldía. ¿Qué poder tienen entonces? ¿Quién crees que va a votar por ellos? O sea, el sector indígena tiene presencia específicamente en esta parte de la sierra. Y si aquí pierde, la pérdida es enorme y aquí no va a ganar. ¿Crees tú que los quiteños, después del último atentado contra la estatua de Isabel la Católica, van a votar por ellos? ¿Crees que los quiteños se olvidaron de que quemaron la Contraloría, de que vandalizaron Quito, de que prácticamente destruyeron inclusive algunas calles, algunas veredas tradicionales de Quito? ¿Crees que van a votar por ellos? ¿Crees que en Cotopaxi la gente que fue, que perdió su trabajo, los que perdieron sus plantaciones, a los que les regaron la leche, a los que maltrataron, van a votar por ellos? ¿Crees que en Riobamba va a votar la gente por el sector indígena después de que inclusive secuestraron a su alcalde, de que agredieron a algunas personas, etcétera? O sea, ¿crees que el sector indígena en serio va a tener votación? O sea, están perdidos. Le están mintiendo a la gente y te decía hace un instante, cuidado con este tema porque estamos aceptando como válidas las encuestas que el correísmo, que el señor Pérez han puesto a rodar, las encuestas que ellos han pagado. O sea, aquí puede ganar inclusive el propio, creo yo, el propio señor Montúfar, si hace una buena campaña. Puede ganar Isidro Romero. ¿Cómo así le quitan de la posibilidad? Puede ganar, el señor Romero es encumbrado en Guayaquil, empresario, y de alguna manera tiene un acercamiento con estos sectores. Yo no le quito ninguna posibilidad a Lucio Gutiérrez. Lucio, cuando no lo creíamos posible, llegó a la presidencia. Ahora es mucho más conocido. O sea, el momento que aceptamos que solo hay 3 candidatos, nos estamos perdiendo. Hay 16 candidatos y habrá que esperar a ver cómo arrancan sus campañas, qué dicen y qué es lo que sucede. Que obviamente puede haber 1, 2 que tengan alguna ventaja al arranque, quizá, pero reitero, yo me pregunto, ¿crees tú que Cuenca va a votar Azuay va a votar por el señor Pérez después de que los fue votando allí, de que fue dejando la prefectura, después de que no hizo nada desde la prefectura? Sin duda, Fernando, tu análisis muy importante, muy valedero, muy de acuerdo contigo en muchos temas, pero si nos ponemos de acuerdo en algo, te digo, en lo personal, yo quisiera Montúfar, buen candidato para mi criterio. Bueno, las elecciones, la campaña electoral aún no comienza, pero vamos viendo ciertas tendencias. Como nunca, tenemos un solo candidato de derecha, Fernando. Uh-huh. Y hay que aceptarlo que la derecha irá. 16 candidatos, tú lo has dicho clarito. ¿Qué quiere decir eso? Que la votación se va a partir para 16 candidatos. Mi criterio, te he dicho, creo que alguien de la derecha pasará. Y el resto prácticamente se ubican entre el centro y la izquierda. No sé si estoy equivocado. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? No te estoy diciendo, yo te digo, tú acabaste de decir, el correísmo, nos guste o no nos guste, tiene un voto puro que le va a permitir de alguna manera avanzar. Permíteme que te insista sobre este tema. Con voto duro, con un candidato que fue vicepresidente 6 años, con un candidato que representó al Ecuador ante la ONU y todo, tuvieron que hacer fraude para ganar. ¿Tú crees que van a tener más posibilidades con un desconocido que no sabe ni hablar y que dice una torpeza tras otra, como aquello de afirmar que uno de sus principales objetivos
es ganar las elecciones para darle la amnistía a Correa, cuando ni siquiera puede hacerlo. Muy de acuerdo contigo, Fernando. Es más, yo soy partidario de la hipótesis que el correísmo no quería participar. Por eso es que el momento de la inscripción vemos un montón de irregularidades y anormalidades que van contra los mismos reglamentos del Consejo Nacional Electoral. Haber puesto un payaso, una persona que no sabe, un muchacho que no sabe lo que tiene que enfrentar y solo hable de dar amnistía, es obvio. O sea, el correísmo no tenía la posibilidad, pero está ahí. Yo no descarto a otras posibilidades, pero si analizamos que del centro a la derecha hay una candidatura y del centro a la izquierda hay 15 candidaturas, se van a dividir el voto. Demasiado. A ver, pero mira, lo que tú mismo acabas de decir hace un instante. Montúfar es buen candidato, ¿no es cierto? Eso lo dijiste tú. ¿Vas a votar por Montúfar? Yo en esta vuelta te digo, vamos a pensarlo, vamos a ver. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Que las encuestas te dicen que Montúfar no tiene ninguna posibilidad y no vas a votar por él. Este es el tema. O sea, las encuestas están teledirigiendo el voto de los ecuatorianos. Están manejando. ¿Quiénes manejan las encuestas? Con mucha plata, el propio correísmo, con mucha plata, el sector indígena. ¿De dónde? No sé de dónde sacan. Con plata, el señor Lazo. Entonces, claro, quienes están arriba en las encuestas son los que pueden pagar estas encuestas. Y por eso te digo, cuidado con, con este tema, porque al final nos terminan condicionando. Ah, no, es que es buen candidato, pero por él no voy a votar porque no tiene ninguna posibilidad. Pasó ya aquí en Ambato, en el tema de los alcaldes. Este tema de vender encuestas. Mira, decirnos ahora que 2 personas o 3 personas son las únicas que tienen posibilidad, no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que están condicionando la mente de los ecuatorianos para que solo digan, bueno, voto por 1, por 2 o por 3. No voto por el resto porque no tiene posibilidad. Pero mira, tú que eres analista, que estás siempre en todo este tema, inclusive a ti te condicionan y te dicen, vea, por ellos no vote, porque es perder su voto, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo cómo se están dando las cosas ahora. O sea, es innegable. Primero hay que decirlo, Fernando, clarito. Yo en lo personal no tengo interés por ningún partido político. Obvio. No tengo ningún interés económico, no tengo ningún interés gremial ni nada. Lo tratamos de hacer de la manera más objetiva el análisis. Pero no se puede dejar de analizar que Lazo ya ha estado 3 o 4 campañas. Pues. ¿Tiene los recursos económicos o no tiene? ¿Tiene una estructura partidista actualmente? No tiene. Pero para mí se suicidó antier. Para mí se suicidó antier. Le preguntaban si va a vender la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Y él dijo que va a vender los ferrocarriles, que va a vender TAME, etcétera, etcétera. Le volvieron a preguntar, le he hecho una pregunta, por favor responda. Ahí dijo, sí voy a vender. Como voy a vender el Banco del Pacífico, como voy a vender... Oye, por favor, perdóname, pero en ese rato pierde mi voto. El señor no es dueño de nada. O sea, ¿quién le dijo que es dueño de TAME, de CNT y de todo lo demás? Él es solo administrador, los dueños somos todos los ecuatorianos. Perdóname, pero esto es lo peor que puede pasar. Yo he escuchado al único candidato al que le pregunté sobre el tema. Él me dijo, yo voy a desconocer esas ventas. Y yo estoy de acuerdo con aquello, no se puede permitir aquello. Mira, en este instante hay que revisar las concesiones dadas a Claro y a Movistar. Me dicen que Movistar es una empresa del señor Correa, que él ha comprado. O sea, quiero saber quién está detrás de todo esto. Quiero preguntar cómo así les entregaron y por cuánto les entregaron los puertos de Manta, de Guayaquil, de El Oro. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Es importante volver a retomar todo con transparencia, con nitidez y con claridad. Por el puerto de Manta nos ofrecían alrededor de 1.800 millones de dólares y supuestamente han concesionado a una empresa que ha ofrecido 250 millones de dólares y tengo entendido que no ha pagado todavía, pero que
ahí hay una serie de irregularidades e inclusive corrupción. Es terrible. Y no podemos decir, bueno, bien está todas las concesiones. Yo no estoy de acuerdo con ninguna concesión. Yo creo que tenemos que recuperar al Ecuador. No estoy de acuerdo con las concesiones mineras. ¿Cuánto recibimos por la mina más grande de oro y plata del mundo, por Fruta del Norte? ¿Sabes que se están llevando el 96%, nos están dejando el 4%? Vayan nomás por la sombrita. ¿Por qué les voy a entregar el 96% de la riqueza de la patria? O sea, no tiene sentido. Todo esto tiene que ser cambiado. Y yo voto por el candidato que ofrezca recuperar todo lo que le pertenece al Ecuador. O sea, no puede seguir ubicándose al país en lo mismo de que no, pues ya voy a vender. O sea, ¿quién le autoriza para que venda? Pues si él no es el dueño, solo administrador nada más. En caso de Fernando, ganar, ¿no? Fernando, yo creo que tenemos que ser, como te digo, así como tú dices, un poco más tinosos, ¿no? Porque, te digo, acabamos de salir de 10 años de que una persona hacía lo que bien tenía. Acabo, estamos queriendo acabar 4 años de un continuismo de lo anterior. Lo que ha pasado con Venezuela no es producto de la casualidad, Fernando, es algo que se fue sembrando una inconformidad y diciendo que lo anterior no valía, que todo está mal. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que están mal, pero creo que también tenemos una responsabilidad importante ante la patria y ante la gente, la gente, la audición y la gente que nos escucha, nos ve. Así es. Fernando, porque decir que todo está mal, creo que por más deforme que sea nuestra democracia actual, por más mala que sea, al menos hay la participación de la gente. Que hay mucho robo, muchos saqueos, pues nada. Eso hay que luchar contra la corrupción. Pero A ver, creo que peor estaríamos en manos de una persona o de un grupo, ¿no? mira, yo creo que lo importante es resetear, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, dejar en todas las posibilidades. No ubicarlo en uno, en dos o en tres. Porque yo te entiendo lo que tú me estás diciendo. Y si entiendo bien lo que tú me dices, entonces nos guardamos los comentarios para no perjudicar una candidatura, no creo. No creo. Y te digo, esa candidatura también es continuismo. ¿Quién votaba pues en la asamblea por las leyes que mandó Lenin? El propio Partido Social Cristiano y el propio partido del señor Lazo, pues. La propia Ana Mercedes Galar antier conversando con nosotros en directo decía este tema, pues, que el propio Creo era el que terminó apoyando al licenciado Moreno que no tenía fuerza. Y uno termina diciendo, bueno, más allá del tema, más allá del tema, más allá de reconocer que Lazo es el único candidato de derecha y que el país necesita salir de la izquierda, tampoco es cuestión de decir, bueno, pues como solo hay un candidato, que gane ese candidato, aunque sus postulados sean equivocados y errados. O sea, en eso sigo Bueno, pensando, hay que cambiar mucho. Fernando, el Moreno, lo habíamos y lo hemos comentado todo el tiempo, fue un gobierno débil. ¿Sí? Qué pena por la persona que tú mencionaste, porque fue parte del gobierno de Moreno también. Sí, sí. Estuvo trabajando en el Ministerio de Industria, dice que aquí Así es, así es. fue parte de Creo, o sea, te Sí, digo que aquí señor. como que no tenemos coherencia. Moreno políticamente débil, 90 asambleístas del correísmo, 90 asambleístas. Yo no soy parte de Moreno, ni me interesa, creo que Moreno lo hemos criticado y hemos dicho que ha hecho malas cosas. Tú decías hace un instante que era la continuidad. Yo me pregunto si Lazo no será continuidad. ¿No estuvo votando con ellos mismos? ¿No le apoyó Lazo a Correa con dinero? O sea, quedan varias dudas, varias dudas. Finalmente, si tú analizas, Fernando, eso te vuelvo a reiterar, si no creemos que podemos salir en alguien, tenemos que votar. Pues. Nunca vamos a tener el candidato que nosotros creemos que es el mejor, o el presidente que creemos que es el mejor. Sí, no está Nunca vamos Alvarito, a no tener está Alvarito. el más perfecto, no tenemos, pero por alguien tenemos que votar en su momento. Me da mucha pena porque nuestra clase política busca su solo interés. El hecho de tener 17 candidatos o 16 candidatos sin entender la grave crisis económica, sanitaria, moral, ética que tiene el país, me parece un absurdo.
sea, es demasiado, ¿entiendes? O sea, todos buscan su interés y nada más, y esa es una gran verdad. Toquemos un tema de Ambato porque el tiempo se nos viene encima. Ya, El comité permanente ha decidido que va a las fiestas y mucha gente dice que esto no debería ocurrir. Pues, o sea, no estamos para fiestas cuando lamentablemente tenemos velorios todo el tiempo. ¿Opinas tú que es conveniente una fiesta virtual? bueno, en varias ocasiones hemos conversado y hemos manifestado que pese a la situación que vivimos, a la pandemia que tenemos, que ha matado y sigue matando muchos ecuatorianos, las, las actividades del país tenemos que seguir siempre cuidándonos, protegiéndonos, Fernando, pero creo que tendremos que hacerlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera innovadora. Esta crisis que estamos viviendo llamará a buscar la creatividad, a buscar las maneras, evitando los programas donde que haya multitudes, evitando que haya aglomeraciones. Yo creo que tendremos que buscar. La vida tiene que continuar. Las autoridades tienen que asumir con responsabilidad. Los ciudadanos también tenemos que asumir con nuestra parte de responsabilidad. Hablando de responsabilidad de la que tú hablas muy bien, ¿no es responsable más bien guardar el dinero para comprar la vacuna para mucha gente que no podrá comprarla? Estamos hablando de febrero, de marzo, donde probablemente ya haya una vacuna y mucha gente necesitará ese apoyo. Hacer una fiesta que no puede tener la presencia multitudinaria de la gente, que solo se puede seguir vía internet, entre comillas, o vía medios de comunicación o redes sociales, ¿crees tú que es conveniente para una recuperación económica? Porque la fiesta de la fruta, digámoslo en serio, busca una reactivación económica. Para eso se creó, para reactivarnos económicamente. Si no pueden venir los turistas, si no pueden asistir a los diferentes eventos, o sea, ¿para qué la hacemos? Buena pregunta. Tendría que responderle a las autoridades todo eso. Lo que tú dices, si es que eso no va a producir que vengan turistas por la situación que está dada, habría que pensar y las autoridades tendrían que establecer el costo y el beneficio, ¿no? Porque si a lo mejor una fiesta virtual va a llevar ingentes cantidades de dinero, no tendría sentido, ¿no? Porque como tú mismo acabas de decirlo, la fiesta de la fruta lo que produce es una reactivación económica en muchos sectores de la ciudad y la provincia, ¿no? El sector hotelero, el sector de restaurantes, discotecas, bares, que ahora por lo pronto sabemos que está prohibido su funcionamiento. Sí, de pronto habría que analizarlo. Creo que el directorio del comité permanente tiene la obligación de analizar eso, y sobre todo el tema de costos. Muy de acuerdo contigo en el tema de que tienen que comprar las vacunas. Muy de acuerdo en eso. Yo creo que la municipalidad, en este caso el gobierno autónomo descentralizado de aquí de Ambato, tiene que ir preveyendo esos temas, porque eso va a ser fundamental. Mira, Primero, el municipio de Guayaquil está ya negociando la vacuna que todavía no existe, está negociando ya con varios laboratorios para que en cuanto haya la vacuna la pueda traer. Mientras nosotros estamos mirando lo que pasa, viendo que ojalá la vacuna de Rusia, o sea, eso es lo que se ha dicho. Pero ¿y cuánto nos va a costar? ¿Y de dónde va a salir el dinero? El gobierno nacional va a poner qué cantidad y el municipio qué cantidad va a poner. O sea, con todo respeto, si la fiesta no la podemos hacer, se entiende, pues por la situación de pandemia del mundo. Y más bien, creo yo, guardar recursos para estos temas. Que mucha gente dice, y con razón ha dicho la señorita Almeida, directora del Comité Permanente en este instante, ha dicho que ella no puede cambiar la partida, y eso es una verdad, ella no lo puede hacer. Pero el municipio y el Consejo Provincial sí lo pueden hacer. Pueden no asignar esos fondos. Y ya. Entonces, no nos vengamos con el cuento de que no, pues es que es una obligación y que si el dinero no se utiliza se pierde. No, no, no es aquello. No es aquello. O sea, este es un tema que es clarísimo, en la que justamente, si a la señorita le dan un dinero, tiene que usarlo y tiene que usarlo en la fiesta. Ella no lo puede cambiar, no lo puede modificar. Pero el municipio, el señor alcalde, los concejales, el señor prefecto, pueden, ellos sí, cambiar la asignación de esas partidas. Ellos sí lo pueden hacer. sí,
muy de acuerdo, el directorio tiene toda la potestad para poder hacer los cambios, los traspasos en el presupuesto. Y simplemente, como te digo, después de un análisis económico, si creemos que la ciudad, la provincia, no va a tener esa reactivación económica esperada y los costos son demasiado altos, no tendría sentido. Pues. Muy de acuerdo contigo. Creo que esos recursos se podrían destinar tranquilamente a prever la compra de vacunas, ¿no? Yo quisiera lo que tú dijiste, acabaste de mencionar, el tema que estemos hablando como Guayaquil, ¿ve? Eso es importante, eso es constructivo. Saber que Guayaquil ya está hablando de otro aeropuerto. Se habla de que ya se va a inaugurar las obras estas de los cables del aire, del transporte aéreo. Ya se están Eso haciendo pruebas, sí. Eso es fundamental. Yo creo que ahorita, dada la circunstancia de la pandemia sanitaria que vivimos, como que no va a permitir una reactivación económica. No sé si estoy equivocado a lo mejor, ¿no? Porque también puedo estar equivocado, pero creo que habría que pensar en otras cosas, ¿no? Hay tantas cosas por hacer, tantas necesidades que tiene ahora la ciudad mismo. Tú ves ahora el tema de los mercados se ha vuelto crónico. Ya nadie quiere entrar a los mercados. Hay poquísima gente en los mercados. 70 personas, 70 u 80, se me ve el número exacto en este instante, entregan los puestos en la Plaza Urbina. O sea, yo no termina diciendo, bueno, ¿y qué pasó? No es que van a dejar de vender, van a ser 70, 80, 90, no sé cuántos más comerciantes en las calles. Y eso no puede ser. Algunas estrategias, algunas nuevas políticas tendrá que implementar la municipalidad. No, sí, tenemos la grave crisis económica que está atravesando, el desempleo, el tema de la pandemia, todo, pero creo que la gente al salir a la calle no le está brindando las garantías sanitarias al pueblo ni a los compradores. Eso creo que tenemos que entender todos. A lo mejor el tema de los mercados no han dado tantas facilidades. Muchas veces tú has propuesto el tema de los parqueaderos mismos. Uno va a un mercado y no tiene dónde parquear el carro. ¿Cómo puede ser posible que no puedas ubicarlo y te quieran cobrar y ahora no hay ni la facilidad para comprar los tickets? Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay mercados que así tengan unos pocos vendedores, uno va al mercado por las garantías sanitarias que le prestan. Yo creo que es fundamental que se trabaje en estos temas. A lo mejor ya los mercados, como se han estado construyendo, no son la solución, porque todo el mundo quiere ir a vender en las calles. A lo mejor las políticas, las estrategias que están haciendo la municipalidad no están dando los resultados adecuados. El tema del control, tú ves que también está trayendo un montón de problemas. Agresiones de comerciantes a los agentes de control. Una muerte en Quito. Una muerte en Quito. Agresiones a los policías. Nosotros entendemos que estamos viviendo unos momentos bien áridos, bien difíciles para la sociedad. El tema económico está matando a la gente también, está volviendo más violenta. Entonces hay que buscar los mecanismos para tratar de solucionar estos problemas. Tenemos que volver los ojos al tema de la educación. No hay educación, hay mala educación. No hay educación en pacifismo. Hay agresividad, hay vandalismo, hay violencia, hay insultos. O sea, no hay forma de que uno entienda qué es lo que nos está pasando. Reitero, no entiendo, no alcanzo a entender qué es lo que ocurre porque tenemos una sociedad tan grosera, tan violenta, tan mal hablada, tan perdida en muchos temas. Eso todo es producto de la deformación de los hogares, una deformación de las familias, un entorpecimiento por acumular cosas materiales, por el dinero. Tú has dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Pero tenemos que buscarle soluciones, ¿no? Yo no entiendo por qué la gente tiene una desesperación por acumular, y no le importa si el mecanismo a través del cual es obtener el recurso económico es lícito o no lícito, ¿no? Cuando tenemos muchas cosas y muchas actividades que podríamos también impulsar a través de los municipios, ¿no? Siempre tenemos el tema de los parterres, el tema ambiental, el tema de los arbolitos, que a mí me da muchas satisfacciones. Hay que solucionar muchos problemas que tenemos. Como tú dices, a lo mejor la fiesta en estos momentos actuales no va a dar los resultados que espera el pueblo ecuatoriano, que espera la ciudad de Ambato, que espera la provincia de Tungurahua. En el último tema del que hablábamos, el tema de la educación,
Me quedo viéndome, mirando a la gente y preguntándome qué fue lo que pasó, en dónde nos perdimos. Mira, nuestros padres muchas veces apenas tenían la escuela primaria y como una gran relancina, como una gran suerte, algunos de ellos, el ciclo básico. Pero mira la educación que tenían, los trabajadores, los capaces, todo lo que crearon. El respeto, la El consideración respeto. por ellos. En este instante estamos llenos de PhD, de SMC, llenos de Magisters, con títulos de tercer nivel, casi todo el mundo con títulos de cuarto nivel. O sea, todo el mundo tiene título, pero nadie tiene educación. Esa es una gran verdad, Fernando. Es que ahí también nos llenaron la cabeza que usted tiene que acumular títulos, ¿no? Que ya no era suficiente que sea usted licenciado, sea doctor, o sea médico, sea abogado, lo que sea, sino que usted tiene que tener más títulos, ¿no? Y aparentemente más títulos tiene, usted era mejor, o ganaba más dinero aparentemente, ¿no? Y eso es una mentira, porque la meritocracia nunca ha funcionado. Lo que ha funcionado aquí es la politiquería. Yo creo que el problema radical, Fernando, a más de que la educación ha decaído, además de que la educación no está formando bien académicamente a los estudiantes, el problema radical funciona en haber perdido el norte con los hogares, el haber descompuesto los hogares, el haber disuelto los hogares. Creo que eso es fundamental. Tan necesario, tan fundamental es que en el hogar esté papá y mamá. Tan fundamental es que la familia esté unida. Si formamos bien a la familia, formamos bien los hogares, tenemos una sociedad saludable. Hay que hacerle entender a la gente, a los muchachos, a los hijos, que el dinero es bueno, es importante, pero no es lo supremo. No Y, por el dinero yo tengo que ir atropellando a todo el mundo, no por el dinero tengo que yo matar a las personas. No, en la vida hay cosas también más importantes y fundamentales, es como la, terrible, es como la terrible. amistad, como Mira, la me quedo amistad. pensando en una cosa, y no sé cuántos padres de familia lo han hecho, pero sí es interesante saber lo que piensan los jóvenes, los muchachos. Reviso y que empiezan a conversar un grupo de jóvenes en un Facebook y me sorprendió. Entre broma y broma decían una serie de cosas terribles, increíbles, y me pregunto si los papacitos sabrán lo que dicen sus hijas. Hemos de hacer no más un trío, sino un cuarteto, y no estamos hablando de música, ¿no? Y uno termina diciendo, ¿qué pasó? Hay una desesperación por salir a bailar, por tomar, y alguien dice, bueno, pues hay que empezar sabes que ya salió la nueva y que yo no sé si estoy tan anticuado que no entiendo, o si lo entiendo, porque el rato que les oigo la nueva, que el trío, que el cuarteto y que todo lo demás, empiezo a pensar en otras cosas, no sé si mi mente empieza a volar, pero yo me pregunto qué dirán los papacitos de estos muchachos, de estas muchachas. ¿Sabrán lo que piensan sus hijas? ¿Sabrán lo que están diciendo, comentando entre hombres y mujeres? Y uno termina asustado y digo, esta es la sociedad, este es el Ecuador del futuro. Oiga, ¿qué pasó? O sea, no es solo la educación de la escuela, del colegio, de la universidad. Es que nos está faltando formación y ahí regresamos al tema que tú mencionabas. La disolución de los hogares, el rompimiento de la familia, ha sido gravísimo, pero sí terminamos asustados. Me pregunto yo, los padres de familia suben a un bus a mediodía, cuando estábamos en tiempo normal me refiero, a mediodía o a las 7 de la mañana o en la tarde a las 6. ¿No les escuchan a los muchachos con la procacidad con la que hablan? ¿Así mismo hablan en la casa o qué? O sea, ya perdimos todo rumbo. ¿Será porque uno no tiene costumbre de decir malas palabras en ningún momento? Porque le duelen los oídos de escuchar todo lo que se dice. Bueno, ¿y qué nos está pasando? ¿Cuándo corregimos esto como sociedad? Esa es la pregunta. Cuando
dejemos de lado un poco el materialismo, Fernando. Cuando el Estado garantice a los padres un trabajo estable, un trabajo bien remunerado, o dé la posibilidad de que el emprendimiento vaya a tener cierta estabilidad y cierto éxito. Acuérdate que ahora los padres tienen que salir a trabajar, los dos, los hijos quedan prácticamente a la buena de Dios, como dice el pueblo, o como decimos normalmente. Entonces, les estamos metiendo y les hemos metido en la cabeza a la gente que solo el dinero es lo fundamental, solo el dinero es lo más importante, que mientras tú tengas el mejor carro del año, el carro más caro, eres exitoso, y todo el mundo quiere ser exitoso. Cuando a veces nos ponemos a pensar, la vida es tan frágil que en cualquier momento nos podemos ir. Cuando vemos que mucha gente disfruta de la vida, mucha gente que está enferma y que a lo mejor no tiene la salud completa, disfruta de las pequeñas cosas. Entonces hay que también a veces como pensar en ese tema del consumismo, ¿no? Del materialismo, que tanto daño también nos está haciendo como sociedad. Necesitamos unas autoridades serias, Fernando, autoridades que representen realmente las necesidades de nuestra sociedad. No sé si como tú dices estamos más viejos, ¿no? A lo mejor sí, nosotros tenemos otra mentalidad, ¿no? Pero también necesitamos buenos hogares, buenas familias, buenos padres. Es verdad que la pandemia nos ha encerrado mucho tiempo y sí se nota, Fernando, la desesperación de la gente por salir. A veces hasta a uno le pasa eso. El hecho de haber estado encerrados tanto tiempo ha dado, tú has visto un montón de problemas en los hogares, en las casas, gente que se ha suicidado, violencia intrafamiliar. El tema de la pandemia ha producido que la educación se transforme en otros mecanismos. Es que nos perdemos. Mucha gente dice estamos encerrados. No, no estamos encerrados, estamos a salvo. No, estamos en cuarentena. Estamos con la familia, con las personas que son importantes para nosotros. Supongo que para ti es importante tu esposa, ¿no es cierto? Supongo que para ti son importantes tus hijos, ¿no es cierto? O sea, estás con ellos. Pero hay mucha gente que dice, no, es que ya no les aguanto. ¿Cómo que no les aguanto? ¿Qué pasó? No, es que yo les quiero, pero a mi manera, a control remoto. O sea, sin realmente preocuparme con ellos. No es querer, pues. O sea, volvamos a la lógica y a la normalidad. O sea, para mí los hijos son hijos, pues, o sea, y serán hijos toda la vida. Y el gusto de estar con ellos es otra cosa. Pero pasa que nos hemos acostumbrado a que nuestros hijos están a nuestro lado, pero ellos están en su mundo y en su celular. Y tú estás en tu mundo y en tu celular. Entonces no hay comunicación, no hay conexión. Y ahora, después de varios meses sin comunicación, sin conexión, y sentados ahí mismo, sin haber empezado a hablar, sin haberse reencontrado, pues, o sea, la situación se hace dura, ¿no? Bien dura, Fernando, porque a veces nos ponemos a pensar, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de poder sobrevivir en su casa, ¿no? Muchos se verán obligados a ir a trabajar. Muchos no podrán estar tranquilamente en la casa, no tendrán todo lo necesario. Entonces, y es una gran mayoría de ecuatorianos, y eso Claro hay que que sí. entender y hay que comprender. No todos tienen ese privilegio de que a lo mejor nosotros tenemos. Eso tenemos que comprender. Pero, como tú dices, muy de acuerdo, ¿no? Uno tiene que estar con los que uno quiere. Uno quiere, que por eso nos casamos, por eso tenemos una familia, por eso tenemos una casa. Por eso tenemos un hogar, que es duro, que es complejo a veces, y es los momentos difíciles para todos. Pero cuando se quiere, cuando se ama, cuando se sabe lo que se quiere en la vida, hay que luchar por eso. Pero no todos tienen esa capacidad de asimilar como tú, como yo, a lo mejor. Hay gente que a lo mejor no tiene esa posibilidad. Por eso que se produce lo que se ha producido en este tiempo, pues, ¿no? Sí. Un alto porcentaje, un alto índice de violencia intrafamiliar. Mucha gente no puede mantenerse encerrada. Para ti, para mí, como tú dices, es normal, ¿no? Sí le gusta la casa, sí le gusta estar en el lugar, sí le gusta estar con la familia, pero a muchos a lo mejor no les gusta estar en la calle, ¿no? Y esos son algunos de estos temas. Paulo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un gusto platicar contigo.
Fernando, un buen día a todos nuestros amigos oyentes que siempre están con Colosal los sábados y todos los días. Un placer enorme, Colosal, la que sí le dice la verdad.